noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Luego de la década del despilfarro y el dispendio, el Ecuador tiene que pagar la gran borrachera. Esta es una máxima que se vuelve incuestionable. El gobierno destina como 4.000 millones de dólares en 16 subsidios. Los más costosos, los más onerosos son los que corresponden a los combustibles. Las autoridades anunciaron este martes pasado un incremento en los precios de la gasolina Extra y Ecopaís para de ese modo reducir en algo esos subsidios. También se liberaliza la importación de diésel industrial. Una medida como la anunciada provoca tensiones sociales, es posible que haya agitaciones en las calles y, por cierto, también disputas políticas. La zozobra fiscal va a verse alivianada, podríamos decir, en 400 millones de dólares, según ha dicho el ministro de Finanzas, con la decisión anunciada. Se requiere entonces un presupuesto ordenado, una ofensiva clara para recuperar la actividad económica en el sector privado, lograr reducir el riesgo país y poner en marcha certezas que permitan salir de los apuros económicos. Esto es lo que vamos a tratar en el transcurso de esta noche y quiero saludar la presencia aquí en el estudio de los siguientes invitados. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Gracias al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Y también está aquí con nosotros el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El Gobierno Nacional decidió implementar 10 nuevas medidas económicas. Las principales tienen que ver con el gasto en combustibles. El Gobierno decidió reducir el subsidio a la gasolina Extra y Ecopaís y liberar la importación del diésel industrial. Así, las gasolinas Extra y Ecopaís pasarán de 1,48 centavos por galón a 1,85 centavos. El aumento de estas gasolinas es del 25%. En 10 años se subsidiaron 50.000 millones de dólares por concepto de combustibles. El ministro de Economía, Richard Martínez, enfatizó que no habrá un aumento para el gas doméstico. Asimismo, el alza de las gasolinas no afectará a los taxistas, al transporte público ni al transporte de bienes y servicios. Para ello se implementará un mecanismo con las bases de datos del Servicio de Rentas Internas y la Agencia Nacional de Tránsito para compensar a los profesionales del volante. Para el sector empresarial, la reducción del subsidio era necesaria, pero aún no es suficiente para equiparar el déficit fiscal del Estado. Que es una medida que va a orientar a transparentar un poco la economía, pero es una medida que tiene que ser complementada con una reducción real del tamaño del Estado. Para este analista económico, los subsidios se deben eliminar en su totalidad, ya que en buena parte benefician a los contrabandistas de gasolina. Costando al pueblo ecuatoriano miles de millones de dólares y beneficiando a mafias o a gente avispada por miles de millones de dólares sin hacer nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar de una vez por todas los subsidios. En la nueva proforma se detalla un incremento al diésel para el sector automotor y eléctrico que pasa de 0,80 a 0,95 centavos por galón. No obstante, Martínez anunció que solo se refirió al diésel industrial, cuya importación será liberada. Finanzas explicó que esta liberación consistirá en la incorporación del sector privado al proceso de comercialización de esta clase de diésel. Asimismo, las medidas de optimización del gasto público también se aplicarán al interior de la función ejecutiva. El salario de los ministros de Estado, actualmente establecido en 4.959 dólares, se reducirá un 10%, según informó el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma. Además, aquellos sueldos pertenecientes al nivel jerárquico superior desde la escala 3 se contraerán en 5%. La disposición no aplicará a quienes perciban menos de 2.368 dólares. Para poner el ejemplo de cómo el sacrificio tiene que necesariamente empezar por casa propia. Ledesma también indicó que el sueldo de los empleados bajo contrato ocasional se reducirá en 2 escalas salariales. Adicionalmente, no se ocuparán 25.000 vacantes del sector público. Además, se recortará el número de asesores en los ministerios.
de más en algunos casos, de 30 asesores a 4 asesores por ministerio, salvo excepciones puntuales. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, precisó que los recursos que el gobierno obtenga de los ajustes salariales y en combustibles, que se estiman en 700 millones de dólares en total, se destinarán a 4 objetivos. El primero, proteger la dolarización. El segundo, proteger los servicios de salud de la seguridad social. El tercero, cumplir con el pago de las pensiones a nuestros jubilados y a la situación de los viejitos de nuestro país. El cuarto, dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media. El fisco proyectaba en 58,29 dólares el barril de crudo para el 2019, pero luego lo revisó a 50 dólares. La Asamblea pidió a Finanzas que diseñe un plan de contingencia. Sin embargo, legisladores mostraron su rechazo ante estas medidas económicas por supuestamente representar un paquetazo. Vuelven a tomar medidas desatinadas sin una base sólida técnica, una base sólida social. Por supuesto que sí incomoda porque siempre los asambleístas ya teníamos una línea por las cuales nos íbamos a dirigir. Ahora esto puede cambiar totalmente la posición de algunos asambleístas. Con este anuncio, el gobierno se adelantó a la decisión del legislativo que debía dar una respuesta a la proforma presupuestaria. Ni los propios oficialistas defienden la proforma, ni defienden a su gobierno. Eso demuestra cómo está la situación, no solo a la interna del gobierno, sino en la relación ejecutivo-legislativo. Este es el tercer ajuste económico que presenta Moreno en el 2018. El primero se dio en abril, cuando el gobierno anunció un alza temporal de aranceles a las importaciones y la eliminación de ministerios y empresas públicas no rentables. El segundo se produjo en agosto, cuando informó el plan de focalización de subsidios y la eliminación de ministerios para optimizar recursos. Bien, vamos a iniciar. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, y vamos a pedir al ministro algunas precisiones, algunas aclaraciones. Ministro, en primer lugar, ¿por qué el incremento de 37 centavos? ¿En base a qué se llegó a ese incremento? Gracias, buenas noches, sí. Buenas noches con la audiencia. Antes de dar paso a su pregunta, me parece que es importante poner en contexto la discusión y el debate y el diálogo nacional. ¿Y qué está este momento en contexto? Que es la necesidad de pasar de un modelo de desarrollo Estado dependiente a un modelo de desarrollo donde la actividad privada, el individuo, tenga muchas más oportunidades. Y un modelo insostenible fiscalmente, porque al ritmo que venía el Ecuador no era sostenible mantener ese nivel de gasto, a un modelo donde podamos tener equilibrio en las cuentas fiscales sin afectar a los más pobres, pero que al final del día podamos garantizar al futuro de las generaciones que no les va a venir un shock más fuerte a futuro y que los servicios sociales y los derechos a los que tiene acceso como salud y educación estén garantizados con responsabilidad, con orden, con transparencia. Eso como punto de partida. Okay. En relación a su pregunta, bueno, aquí hay modelaciones que se hacen detrás en función de varios parámetros, ¿no es cierto? Mediciones de efectos en precios, mediciones de efectos en elasticidad, mediciones de recaudación fiscal, también la compensación que tiene que hacerse para los taxistas, por ejemplo, las camionetas, y luego también hay una deliberación de orden estratégico sobre la sostenibilidad de estas decisiones. Y lo más adecuado era este incremento. Y lo más adecuado fue ese incremento que efectivamente nos genera un ingreso adicional de 400 millones cercano, como dice la nota, pero no a eso hay que disputarle. Pero lo que pasa es que se registra como un ingreso, claro, en términos conceptuales es un ahorro porque se deja de subsidiar, pero en términos presupuestarios y contables es un ingreso porque el precio se incrementa, ¿no? Entonces, de dólares, pero a eso hay que descontarle la compensación para los taxis y para las camionetas. ¿Y eso está diseñado ya un mecanismo de cómo se va a compensar? Exactamente. Hay bases de datos de entre la ANT y el SRI que se han cruzado en los últimos meses, que nos permiten tener información de más del 85% de los vehículos
que están registrados formalmente en las distintas cooperativas. Entonces tenemos información a detalle de más de 60.000 unidades que van a permitir hacer la transferencia directa para evitar que surja un efecto en precios, pero claro, sobre todo el transporte público es importante, pero yo diría que más importante es precautelar que en las camionetas, por ejemplo, que usan este tipo de combustible en el área rural no haya un impacto, porque nos importa mucho guardar y preservar que la formación de precios no se vea afectada y en consecuencia no se vea afectado el consumidor. Y inflación no se... Exactamente. Okay. Carlos, quisiera su primera apreciación de esta intervención del ministro, si es tan amable. Bueno, por el momento estamos concentrándonos en el debate alrededor de los subsidios, que es una herramienta dentro de lo que es la política fiscal, que a su vez es parte de un todo que es la economía, donde hay muchos otros aspectos. Entonces, esa simplificación, esa limitación a discutir este tema particular nos impide que podamos ver en un contexto más amplio. Y en definitiva, lo que se está haciendo ahora es montando un esquema de transferencia de riqueza perverso, porque lo que se está es sustituyendo un subsidio por otro. Ahora les estamos subsidiando a ciertos grupos privilegiados con la remisión tributaria. También se está hablando de una moratoria en el incremento de los salarios de los trabajadores en la economía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora se está estableciendo un mecanismo que, si bien reduce un subsidio, está recaudando recursos para cubrir lo que no se está dejando de recaudar. Estamos hablando de que se está renunciando a 4.500 millones de dólares entre capital, multas de intereses con la remisión, para recaudar 700, 800 millones en este año, y dentro de esos 700, 800, muchos serán compensaciones con grandes empresas a las que el Estado también les debe. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se está montando es un subsidio más grande todavía, como ha ocurrido en otras ocasiones en el Ecuador, que está sacando recursos de la gran mayoría para que se beneficien algunos privilegiados. Economista, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera comenzar acotando algo. La remisión es una sola vez. El subsidio de los combustibles es una cosa permanente. Por lo tanto, no es correcto decir estoy pasando lo uno a lo otro, porque lo otro es una sola vez. Los combustibles han significado en los últimos 12 o 15 años 50.000 millones de dólares. Es decir, con ese dinero se hubieran podido entregar 1 millón de viviendas de 50.000 dólares. 1 millón de viviendas. ¿Y a quién va fundamentalmente el subsidio de los combustibles? A los que tienen automóvil, no a los que andan en bus, en burro, en bicicleta o a pie. Es un subsidio regresivo. De hecho, aquí tengo la tabla de los precios de los combustibles en toda América Latina. Luego de Venezuela, que ya es un caso pues de locura, ya eso no es una economía, ya no es una sociedad viable. El combustible más bajo de Latinoamérica, $1.48, antes de la subida, lo tenía el Ecuador. Los países con gran desarrollo social como Uruguay, $6.42 un galón. Costa Rica, donde viví 23 años de exilio, $6 el galón. Países con la mejor distribución de ingresos del continente. Entonces, un subsidio permanente es nefasto. El problema está en que no se puede centrar, y coincido con la apreciación de Carlos, solamente en el subsidio. El Ecuador necesita un programa, parte de lo cual era la focalización de los subsidios. Un programa que tiene que apuntar a una reducción del gasto público que no se la ve clara. Un programa que tiene que apuntar a condiciones laborales más flexibles. Un programa que tiene que apuntar, que fue escrito el año 2015 en un libro que publiqué, donde hay 21 cosas que sugerí al Ecuador que no se ven por el ritmo político, por el miedo político, pero lo inconcebible, Andrés, y conciudadanos, la gente que nos escucha, es que el Ecuador todavía siga discutiendo el subsidio de los combustibles. Esto es enfermizo, cuando ningún país de Latinoamérica, excepto Ecuador y Venezuela, los mantiene.
Ok, Carlos, a ver. Ya. Bueno, hay que entender que para poder hacer estas correcciones, que también hay que mirar si son correcciones, los subsidios no son ni buenos ni malos, no es que tienen un criterio para hacernos mal o hacernos bien. Definitivamente generan distorsiones. Ahora hay que ver esas distorsiones a quién benefician y a quién afectan. Y cuando yo decía que es una transferencia de recursos de un lado para el otro, muy bien. Ahora es la remisión tributaria, pero ¿cuántas remisiones? La primera. Tenemos también otros elementos. ¿Qué pasó con las 375 partidas arancelarias que tenían que elevarse hace 18 meses y que no se lo ha hecho? Y esto nos está generando un drenaje de recursos a nivel internacional. Las importaciones han crecido en una magnitud muy importante. Han crecido entre enero y octubre en un nivel del 19%, cuando las exportaciones no petroleras solo han crecido en el 5,1%. ¿Quiénes están beneficiando de que no se imponga ciertos aranceles que van a proteger ahí sí la dolarización? ¿Quiénes están beneficiando de una medida que está afectando a la economía? Y ahí, Richard, cuidado, las reservas internacionales están en el nivel más bajo en muchísimo tiempo, y más allá del problema fiscal, esto nos puede generar un problema en términos de pagos al exterior y de la disponibilidad de dinero físico al interior de la economía. Cada billete de dólar que traemos en el bolsillo salió de las reservas internacionales. Entonces, insisto, no es solo un subsidio contra el otro subsidio que estoy diciendo, es todo un paquete que podríamos decir, así como el bono de desarrollo humano, este es el bono de desarrollo de los privilegiados. A ver, ministro. Gracias, Andrés. Varias precisiones. En relación a lo que mencionaba Alberto, yo discrepo obviamente con lo que él plantea de que hace falta un programa. Existe el programa y el plan. Otra cosa es que estemos en desacuerdo en la velocidad, en la profundidad. La implementación. Pero, ¿cuáles son los pilares estructurales de ese programa? El primero es la consolidación fiscal y la estabilidad monetaria. El segundo tiene que ver con la protección social a los más pobres y la garantía de equidad en oportunidades. El tercero tiene que ver con la generación de empleo, la mejora de la competitividad y la productividad. Y el cuarto pilar está relacionado con transparencia y manejo responsable de las finanzas públicas. Entonces, cada decisión de orden económica va en cada uno de estos paquetes y yo podría describir cada una de las acciones que hemos tomado en estos ejes. Pero voy a irlo haciendo a lo largo del programa para regresar siempre a este mencionado programa o plan económico que está allí, está establecido claramente en el plan de prosperidad, e insisto, sobre el cual podemos discrepar en la profundidad y en la velocidad. Eso como punto de partida. Ahora bien, vamos a los temas de fondo. Carlos plantea seguir haciendo exactamente lo mismo que se venía haciendo en los 10 años. No, no he dicho eso, Richard, definitivamente para Carlos, nada. ¿estás en desacuerdo con reducir los subsidios? ¿Estás de acuerdo con incrementar partidas? Tú mencionas que hace 18 meses se debía haber tomado esa decisión. Eso incluye tu administración. Bueno, ¿y qué Entonces pasó? nosotros como gobierno nacional estamos en desacuerdo con incrementarle más costos al ciudadano, incrementarle a través más acceso a mayores bienes. Punto uno. Estoy de acuerdo en el tema de reservas, creo que es un tema que tenemos que mirarlo con mucha atención, pero en el caso de la remisión, y perdón Carlos, pero aquí hay errores conceptuales de fondo. No se puede hablar de los subsidios y hablar de las transferencias en el ámbito fiscal y llevarlo al campo real de la economía cuando estamos hablando del salario básico unificado. No tiene que ver nada lo uno con lo otro. En términos fiscales, estimado Carlos, me permites terminar y luego tú complementas. La remisión tributaria. Aquí se armó un mito, Andrés, de proporciones. Cuando lo que no se está viendo es que la excesiva carga que se le generó por un Estado sobreregulador en los últimos 10 años afectaba no al grande. El grande se puede defender y el grande puede seguir litigando por mucho tiempo. Son 300,000 personas las que se han beneficiado hasta ahora de la remisión tributaria. Hay 300,000 ricos en el país. Que alguien me diga, ¿dónde están las 300,000 grandes empresas? Y sería bueno, porque eso quiere decir que hay más empleo, más recaudación, etcétera. Entonces, 300,000 personas, Carlos, que se han beneficiado con menos de $1,000 cada uno. Es gente que le estamos devolviendo a la formalidad. ¿Por qué? Porque debía $500, acumuló intereses, multas y recargos por 500 más, ya no podía pagar los $1,000 y ahora ha cancelado $500, se liberó de esos intereses, multas y recargos y en consecuencia regresa a la formalidad. Puede tener nuevamente el registro único de contribuyentes. Y que se benefician las grandes también.
que son las que más aportan en el impuesto a la renta. Y esa es una estructura económica en cualquier país del mundo. Entonces no debería sorprendernos, no debería politizarse el tema, ni llevarlo al campo de las cifras que no son reales. No se han sacrificado 4.000 millones. Eso es falso, Carlos. 4.000 millones era el valor que estaba en disputa, de los cuales 2.000 millones corresponden a capital y 2.000 millones a multas, intereses y recargos. De esos 2.000 millones aproximadamente nosotros esperamos recaudar 1.000 millones hasta cierre de año. Es una cifra extremadamente positiva, muy superior a los 600 millones que se había presupuestado. Eso quiere decir que se sacrificaron cerca de 1.000 millones en intereses, multas y recargos. Pero es una transacción a conveniencia Estado-contribuyente. Los litigios que siguen allí por 1.000 millones de dólares en capital, más 1.000 millones de dólares de intereses, multas y recargos, el Estado los va a seguir peleando. Pero es una medida que también necesitábamos implementarla. ¿Para qué? Para solucionar el hueco fiscal que íbamos a tener este año. 8.000 millones de dólares de déficit. Así encontramos las finanzas públicas en el mes de mayo. Esa era la proyección que hicimos a cierre de año y lo que hemos hecho ahora es corregir y tomar los correctivos para minorar el déficit. Si no tomamos estas decisiones, si no tomamos, primero, que no sinceramos la economía y segundo, que no vamos a corregir el problema estructural que es el déficit. Entonces, mayor déficit, mayor endeudamiento, mayor déficit, mayor endeudamiento. Y claro, aplazamos las decisiones difíciles para que la cuenta la paguen los que vienen. Eso es lo que hizo el gobierno anterior. Hay un modelo, Alberto, y de alguna manera estamos transitando por él. Hay un ritmo que quizás es el que usted observa. Yo observo el ritmo y observo conceptos. Definitivamente yo creo que en los últimos meses sí se ha dado, respeto muchísimo a Carlos y a todos los que han sido ministros de Finanzas, creo que el modelo de la ministra anterior y el modelo de Carlos es un modelo equivocado que no funciona en ninguna parte del mundo, así lo creo. Creo que el modelo que plantea el actual ministro es un modelo que se sigue en los países que más han logrado desarrollo. Pero el problema es la velocidad. El problema son las limitaciones políticas. El gobierno veo que pone la política muy por encima de la economía en un momento en el cual ya no se puede poner a la política por encima de la economía, porque bien lo dijo Carlos y lo corrobora Richard, el nivel de reservas es bajo y por lo tanto no hay alternativa que ir a los organismos internacionales para apuntalar esas reservas y hacer un programa completo. Y de otro lado, demostrar que se está haciendo algo por recuperar la evidente corrupción, la más grande que ha existido en el Ecuador. Hay cómo traer técnicos que valoren los grandes proyectos, demuestren que tienen sobreprecio y que están sobredimensionados y exigirles a las compañías que paguen esos sobrecostos, los devuelvan. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos, en un juicio de Odebrecht, un ecuatoriano confiese allá las comisiones, los pagos, y aquí no? Entonces la gente dice, me suben las cosas, pero no hay una contrapartida en ese sentido. Y lo otro también es la incuestionable necesidad de reducir el tamaño del Estado con metas medibles y cuantificables. Por ejemplo, se dice 25.000 vacantes. Bueno, ¿las vacantes están o se van a producir o no se van a renovar? Porque si ya están las vacantes ahí, no me estoy ahorrando nada. Ya no estoy gastando. Ya no están vacantes, claro. ¿Me explico? O sea, tenemos que realmente poner el acelerador a fondo, porque lo más grave de una crisis es que ella lo controle a uno. Lo que le pasó a Macri se le fue la economía en las manos, claro. Se le desbordó y no debemos permitir que eso nos pase. Y la herencia es tan perversa. No ha habido en la historia del Ecuador una herencia tan perversa como la dejada por la familia Revolución Ciudadana. Ok, vamos a ir a una pausa. Carlos, le debo la palabra. Apenas retornemos de la publicidad, seguimos con esta conversación, con este debate sobre lo que ocurre con la economía. En un instante con ustedes.
habíamos anunciado, voy a dar la palabra al exministro de la Torre, incorporando algunos elementos, que es lo que se ha dicho en el segmento anterior, y es la necesidad de tener un programa, es la necesidad de resolver el asunto fiscal y la posibilidad de acuerdos con organismos internacionales. Por favor, ya. Desgraciadamente, y aquí haciendo precisiones, seguimos limitándonos a mirar las cosas compartimentalizadas. Si bien hay un problema fiscal, en este caso hemos conversado en relación a los subsidios y a la remisión tributaria, hay muchas otras alternativas que no necesariamente implican la reducción de subsidios. Y ojo, que es una economía dolarizada y eso implica otro comportamiento de las variables, otro funcionamiento. Se dice que este es un cambio de modelo frente a un modelo u otros modelos en el pasado fallidos, pero vamos viendo con indicadores que nos permiten ya con cifras hacer una evaluación concreta de qué es lo que está pasando. ¿Y qué significa eso? ¿Que es el mismo modelo? No, vamos a ver, no. Son diferentes mecanismos. Yo diría que ahorita ni siquiera hay modelo, ¿ya? Vamos a ver. Cuando yo me hice cargo del ministerio, el riesgo país el 25 de mayo de 2017 estaba en 658. El 2 de enero del 2018, bajo mi gestión, estaba en 448, 210 puntos menos. Se logró bajar. Y el 27 de noviembre de este año en 817. Me dirán que eso depende del precio del barril del petróleo. Ojo, yo tuve 448 de riesgo país con $60 de petróleo y el 11 de septiembre casi en 800 teníamos $67 de barril de petróleo. ¿Y qué pasó? Es una visión desde el exterior de la gestión que se está haciendo del manejo económico de corto plazo. Eso no podemos achacar a gobiernos anteriores, a manejos anteriores. Es lo que se está mirando de cómo se está conduciendo la economía en determinado momento. ¿Qué le parece eso, Alberto? El riesgo país es la sumatoria de toda la deuda adquirida, la sumatoria del precio del petróleo y de una serie de variables que en un momento dado, al momento, si por ejemplo en la gestión anterior a la de Richard no se contrató ninguna deuda, eso no influiría, pero es que se contrató mucha deuda y bajó el riesgo país. Se sigue contratando deuda. Había una expectativa al comienzo del gobierno porque el discurso fue conciliador. Luego de que se vio que no hubo un gran cambio en el modelo económico, volvió a subir porque no se vieron acciones. Ok, Carlos. Bueno, curiosamente sube después de mi gestión y aquí, Alberto, tengo que comentarte que esto de la reducción del riesgo país fue fruto de una gestión que se hizo con mucha seriedad, inclusive a nivel internacional. Recuerda, 29 de noviembre de 2017, altos funcionarios del Fondo Monetario, junto a mí en Carondelet, ¿qué dijeron? Literalmente que les sorprendía la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. Yo coloqué $7.500 millones en bonos soberanos. A 10 años plazo, la última colocación, $3.000 millones a una tasa de 7,85% renovables a 20 años. ¿No es eso que está mejorando la confianza en la economía ecuatoriana y con un endeudamiento que seguía creciendo? ¿Por qué? Porque hay necesidades de financiamiento. Es un tema importante. Junio del 2017, la pobreza 23.1, diciembre de 2017, 21.5. ¿Para quiénes trabajamos los economistas? ¿Para ajustar cuentas o para las personas? Entonces aquí hay que distinguir que hay variables que tienen incidencia directa en la vida de las personas y que se mueven en el muy corto plazo. Empleo, producción, salarios y otras que definitivamente hay que tener cuidado, déficit fiscal, endeudamiento, pero operan con otros tiempos y otras dinámicas. Pero concentrarnos en estas otras variables a costa de empleo, de producción, de salarios, ahí podemos arreglar en el papel las unas, pero terminamos afectando la vida de las personas. ¿Qué ocurrió, ministro, para este deterioro que plantea Carlos? Empiezo por lo último que menciona Carlos. Es exactamente el modelo correísta. Es exactamente el modelo correísta. O sea, yo aquí no veo ninguna opción distinta que no sea todo lo que hizo Correa y los ministros de Economía de la época de Correa. No importa el déficit, no importa que la economía se mueva por el endeudamiento público, no importa, tenemos que seguirnos endeudando. Y eso es insostenible. Carlos, en el mes de octubre, me parece, del año pasado, anunció un déficit de 4.000 millones y terminó en más de 6.000 millones de dólares. Y eso hay que financiarlo. Y se emitieron efectivamente 7.500 millones de dólares. Eso también hace que a futuro los inversionistas vean que cada vez es más difícil pagar la deuda del Ecuador.
Y hubiese sido bueno aprovechar ese riesgo país para refinanciar y reperfilar los vencimientos futuros. Entonces, cada vez que nos acercamos a un 2020 donde tienes un vencimiento del bono 2020, 1.500 millones de dólares, el riesgo aumenta. Ahora, hay un factor externo aquí que es importante considerar, que es la volatilidad del mercado, de los mercados emergentes. Este momento, y los Estados Unidos acaba de anunciar que va a incrementar las tasas de interés, eso disminuye el apetito de los inversionistas por verse en mercados emergentes. Ese momento de una gran liquidez, donde había exceso de recursos y que estaban tomando deuda o estaban invirtiendo en países emergentes, ya se acabó. El momento hoy es muy distinto en términos internacionales y por supuesto que es un objetivo y una estrategia del gobierno nacional manejar con sensatez ese riesgo país e ir buscando las opciones para evitar que ese financiamiento sea más costoso. La operación con China nos lleva justamente hacia allá. No hemos comprometido un barril de petróleo adicional, como todas las operaciones que se hicieron en el gobierno pasado, con mucho más petróleo, y ahora hemos obtenido una tasa del 6,5%. Pero hay que irle dando un sentido de orden a esto, ¿no es cierto? Porque si decimos, vamos para adelante, para que no se enfríe la economía, no importa el costo, no importa si nos seguimos endeudando, no importa que esta deuda la paguen nuestros hijos, pero hay que seguir endeudando al país y hay que mantener los déficits. Esto tarde o temprano va a explotar. Y un par de aclaraciones a los datos que se han planteado. En el caso de las vacantes mencionaba Alberto, 25.000 vacantes, efectivamente. Son 25.000 vacantes que pudieran ser ocupadas, es decir, hoy no constituyen un gasto, pero que las estamos cortando justamente para que no haya ese gasto. Donde sí está el recorte es en la disminución del salario de los ministros, en la disminución del jerárquico superior y en la reducción de las escalas de más de 50.000 contratos ocasionales. Todo eso totaliza 300 millones de dólares. Eso sí es ahorro, ¿no? Ahora, claro. Ahora, Alberto dirá, estamos yendo muy despacio. Yo aquí creo que hay que ver al país en su conjunto y en perspectiva. La economía, sin lugar a dudas, que es un eje neurálgico de la realidad de un país. Pero yo creo que no podemos desconocer, y ayer acaba de salir un reporte de The Economist que reconoce los cambios estructurales del Ecuador en términos de institucionalidad, de gobernabilidad y en términos de transparencia. Y me parece que eso es sustancial para una economía sólida al futuro. Y luego vamos viendo las otras cosas que se han hecho. Estamos activamente participando para, en un futuro, seguramente eso tardará más de unos 5 años, ingresar a la OCDE. Estamos abiertos a la Alianza del Pacífico. Hemos renovado en las relaciones con nuestro principal socio comercial. Por el otro lado, estamos manejando estrategias que nos permitan mejorar la competitividad del sector empresarial. Seguramente, con esta visión del correísmo, que también veo que compartía Carlos en muchas de sus apreciaciones, de que el empresario es malo, ¿no es cierto? Y solamente el Estado es el bueno. Nos equivocamos, Andrés, porque 9 de cada 10 empleos están generados en el sector privado y es allá hacia donde tenemos que apuntar, a los microempresarios, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios. El grande se defiende, perderá rentabilidad, perderá competitividad, pero abajo es donde está el empleo. Entonces, hay que aliviarles las cargas a través de simplificación tributaria, de menor carga impositiva, de un mercado laboral más dinámico y más ágil. Porque ese pequeño empresario, pensemos en el restaurante de la esquina, en la peluquería de la esquina, se debate entre la subsistencia de su negocio o la informalidad. Entonces, ¿qué termina haciendo al final del día? Dice, yo no voy a cerrar mi negocio, tengo que darle de comer a mi familia. Posiblemente termine en el campo de la informalidad. Entonces tenemos que darle todos los instrumentos, crédito más barato, todas las herramientas para que pueda generar prosperidad. Pero esto, Andrés, no se puede hacer de la noche a la mañana, ni en el ámbito fiscal, ni en el ámbito monetario, ni en el ámbito real. Corregir los grandes desequilibrios que le damos va a tomar un tiempo como sociedad. Claro, los ritmos o la velocidad, Alberto, requieren también del escenario político y de las condiciones sociales. ¿Usted qué considera al respecto con un elemento que también le pongo para la conversación, que es la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y BID era indispensable el año 2015. Aquí está escrito. Ya ahí era necesario. Ya la economía ecuatoriana para el año 2015 tenía clarísimos síntomas de extrema gravedad. Y el 2016 fue la prueba. ¿Con qué es una gran recesión? ¿Con qué se solucionó? Más y más deuda, lo cual hace hoy
un acuerdo más complejo, hace hoy los ajustes más duros, porque en economía, a menos que alguien me diga lo contrario, no hay milagros, no hay nada gratis. Claro. De tal suerte que la borrachera de los 10 años de la familia Revolución Ciudadana no se pagan con más consumo, más bienestar, se van a pagar con dolor, pero atribuible a ese despilfarro. Ahora bien, el Ecuador tiene que, en estos momentos, lograr un acuerdo. Ya se están rasgando mucho las vestiduras por la subida de los combustibles. He demostrado aquí que el país con el más bajo combustible es el Ecuador. O somos brillantes y los demás tontos, o algo estamos haciendo mal nosotros. Bueno, excepto Venezuela, que lo tiene casi a cero. Como había dicho, no queremos llegar a Venezuela. Entonces, es el momento de que el Ecuador entienda que solo una economía libre lleva al desarrollo, y que esa economía libre, como lo hizo Chile, por ejemplo, presupone acuerdos nacionales, así como hay que buscar institucionalidad en la justicia, institucionalidad en la seguridad jurídica, hay que buscar institucionalidad en la política económica, que no sea manoseada, como es el caso de Chile hoy. Los gobiernos ponen de una u otra tendencia, hay una política económica que no se toca y que apunta a una economía de libertad, no a una economía como la de la familia Revolución Ciudadana. Y sigo insistiendo que, si bien es cierto que hay lineamientos claros a dónde ir, faltan medidas concretas como qué hacer con flexibilización laboral. Eso hay que Se estaba hablando hasta de aumento salarial en una economía con deflación. Eso es un anatema. ¿Dónde está el estudio de aumento de productividad que justifique eso? Ya una economía que se la reconoce con un problema de competitividad, ¿cómo se la va a someter a una inflación salarial adicional? Los salarios subieron 153% hasta el año 2015 con la familia Revolución Ciudadana, y la inflación general fue el 45%. Es decir, la inflación para costos de las empresas fue muy superior a la inflación general. Entonces, requerimos de ese modelo, de esas políticas en lo laboral, en eliminar el 5% de salida de capitales, en la flexibilización del mercado de capitales que ha sido reprimido. Esas cosas concretas no se están discutiendo lo suficiente y hay que llegar a acuerdos a ellas. Carlos de la Torre también con un pedido que es analizar el tema del rol de la empresa privada en esto. Un dato. Bueno, aquí se subsidian los combustibles. En Estados Unidos, en Europa, se subsidia la agricultura y de forma muy fuerte y nadie está criticando. ¿Por qué? Porque sus realidades así lo exigen. Pero, Richard, yo creo que no debemos reducirnos al simplismo político de que se me diga correísta o de que yo he estado en contra de los empresarios y de que yo estoy a favor de seguirnos endeudando alegremente. Eso no es cierto. Vamos mirando en el caso del endeudamiento público. Del un año al otro nosotros bajamos la necesidad de financiamiento neto en casi 3.000 millones de dólares. Según datos del Banco Central de su último boletín estadístico, el déficit global entre 2016 y 2017 bajó de menos 5.337 millones a menos 3.480 millones de dólares. Es decir, con el modelo que, como quiera que se le califique, estuvo bajando el déficit. El reperfilamiento de deuda que dices, la única forma posible es contratando deuda a más largo plazo, ¿ya? Y a mejores tasas de interés, de ir pagando la deuda logró, Carlos. Hacia allá íbamos en ese sentido. Pero aquí hay una variable que estamos olvidando, que es el PIB, la producción. Tanto el déficit fiscal como el endeudamiento público y muchas otras variables son relativas al Producto Interno Bruto. Se puede reducir el gasto público, pero si eso hace que caiga el PIB, porque eso es lo que estamos viendo, en términos proporcionales a la economía, lo que estamos logrando es que el déficit crezca, en términos porcentuales, lo mismo el endeudamiento. Entonces, claro, yo tuve estas reducciones en valores absolutos, pero con un PIB que creció en 2.4%. Pero si ahora el PIB, proyección del Banco Central, 1.1, que seguramente ni siquiera se cumple, así se baje el gasto, si el PIB cae,
el déficit fiscal sube. Entonces, a la larga, el resultado va a ser exactamente el contrario. Yo estoy dando datos de un ejercicio que ya se realizó y que indica que de a poquito se estaban corrigiendo aquellas cosas que tú dices que yo he querido alegremente seguir endeudándome. Enemigo de los empresarios. ¿Cuándo? Acuérdate, hace un año, a fines de diciembre, se aprobó ya definitivamente la ley de reactivación económica. ¿Cuántos beneficios les dimos a las micro, pequeñas y medianas empresas? Se establecieron muchos elementos apuntados a potenciar a quienes son los mayores generadores de empleo en este país, a la economía popular y solidaria. Entonces, yo creo que dejemos de lado el tema político y vamos a lo técnico. Son visiones diferentes, pero no pongamos membretes políticos, por favor. Ahora, pero ¿qué ocurre con el sector productivo privado, Carlos? ¿Usted cree que no tiene las condiciones para mejorar? No, el sector productivo privado no es uno solo, es muy diverso, en su conjunto. ¿Qué pasa? En su conjunto. Evidentemente hay que apoyarlo, pero no de esta manera. Tiene que ser apoyos desde una perspectiva estructural y también el Estado no tiene recursos limitados, tiene que focalizarse en sectores que puedan generar dinámica económica, que generen encadenamientos hacia adentro, no en sectores que importan insumos, etcétera, en gran cantidad. Ok, tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante y continuamos con nuestro programa Hora 25. Bien, vamos a ir al segmento final del programa y quisiera pedir a nuestros panelistas que en estos minutos hagamos propuestas, ideas de cómo salir. Me da la sensación de que todo conduce, ministro, a que hagamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, sí. Carlos. Vamos primero, como decía Carlos, me parece importante dejar de lado los temas políticos e ir a los temas técnicos. Yo no he dicho nada político, acá solamente he dicho que la visión de Carlos es exactamente la misma visión, no se ha propuesto nada alternativo que lo que pasó en los últimos 10 años. No hay una sola variante que diga, bueno, vamos a reconocer un problema de excesivo tamaño del Estado, vamos a tomar medidas concretas para reducirlo en la parte fiscal, en la parte productiva. No solamente se trata de darles o no darles unos subsidios a un otro sector, se trata de resolver temas de orden estructural. Carlos, me llama la atención la cifra que planteas. Déficit del año anterior no fue 3.500 millones de dólares, fue 6.000 millones de dólares aproximadamente. A ver, ese fue el déficit del año pasado. Ese fue el déficit del año pasado. Confundes con el sector público no financiero. Ese fue el déficit, estimado Carlos, del año pasado. 6.000 millones de dólares. Eso es. Y por eso tuvimos que endeudarnos más. Y por eso tuviste que endeudarte más. Porque había que corregir ese déficit. Y el endeudamiento no es malo per se. El financiamiento público no es malo per se. El tema es que llegas a un nivel en el que tu capacidad de pago es cada vez más difícil. Esto no es muy distinto de la economía familiar. Por Dios, las familias cuando gastan más de lo que tienen mes a mes, empiezan a pedirle al primo, empiezan a pedirle a la tarjeta de crédito, al uno y al otro. Y llega un punto en el que todo el mundo sabe que estás demasiado endeudado. El manejo de las cifras públicas, ok, Carlos, perdón que haga referencia a estos temas, pero creo que la ciudadanía debe saberlos. El crédito que estaba previsto por el FLAR, ¿por qué se cayó? Porque se le presentaron unas cifras y luego se evidenciaron otras al final del año. Y ese crédito, por eso, y tú conoces que eso fue en tu gestión, por eso tuvimos que recuperar eso, porque transparentar las cifras implica esto, pues. Si uno les dice al mundo, bueno, las cifras están tan bien, perfectas, pero transparentar las cifras tiene un costo. Y también salir del modelo, esto tenemos que entenderlo, salir del modelo anterior necesita de un espacio en el que debamos tomar decisiones que seguramente van a ser complejas. Pero es que si no, no hay alternativa. ¿Y la única salida es el FMI? Yo no creo que sea la única salida. Creo que hay muchas alternativas. Y una de esas, sin duda, es el Fondo Monetario. Pero lo importante es que, en el caso, por ejemplo, del Fondo Monetario, decida acompañar a un plan como el que ha diseñado el gobierno nacional. ¿Cuál es la ventaja de ir al fondo? La ventaja de ir al fondo es que los mercados están dispuestos a prestarte más y a financiarte a tasas más bajas. Segundo, puedes conseguir más apoyo de los restos, los multilaterales, BID, Banco Mundial, CAF.
Tercero, las tasas son bajísimas. En el caso del BID, del Banco Mundial, de la CAF, no superan el 4% y son créditos a 20, 25 años. En el caso del Fondo Monetario también estaremos hablando de tasas entre el 4 y el 5%. Lo importante es que se acompañe el proceso que ha definido el Estado ecuatoriano y acciones concretas. Vamos a los pilares, estimado Andrés. En el plan de consolidación fiscal y estabilidad monetaria, nuestro objetivo es pasar a un déficit del 3,2% el próximo año, terminando en 4 puntos del PIB este año, y lo reduciendo gradualmente. Y que el déficit primario termine en 0,3 puntos del PIB para ir necesitando menos financiamiento cada año. Punto 1. En el caso de también los ingresos del Estado, la estrategia de monetización de activos, la estrategia de optimización de las empresas públicas. En las empresas públicas hay unas distorsiones enormes, pero nuevamente, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. A mí me parece que lo importante es concluir en que tenemos una visión compartida. Y de allí, bueno, habrá medidas en las que estemos y no estemos de acuerdo y en otras en la velocidad de esas medidas. Eso por el lado fiscal y de estabilidad monetaria. ¿Cómo solidificar las reservas? Es un trabajo que va a tomar tiempo, porque lo que hizo el gobierno pasado fue de las cosas más irresponsables, Andrés, ni siquiera la deuda, sino tomarse las reservas para financiar el déficit. Esa es de las cosas más irresponsables y lo corregimos con la Ley de Fomento Productivo y Estabilidad Fiscal, que además establece parámetros de clara tendencia y reglas macrofiscales que nos permiten llegar al equilibrio. Entonces, lo que se hizo es tomar las reservas para financiar el déficit y ahora tenemos un descalce de reservas. Claro, la otra solución, ¿cuál es? Subir los aranceles, como dice Carlos, eso se hizo durante 10 años. Restringir las importaciones, eso se hizo durante 10 años. Se subió el ISD, eso se hizo durante 10 años. Entonces, si vamos a seguir haciendo más de lo mismo, ¿cómo queremos obtener resultados distintos? En el campo de acceso a las personas para mayores oportunidades y protección social, hemos conseguido un crédito inédito con el BID. $100 millones, tasa de interés de 3%, 20 años, ¿para qué? Para contribuir a financiar programas de discapacidad. Segundo, se acaba de concretar una garantía de 300 millones del BID que nos va a permitir al menos llegar a unos 500, 800 millones de financiamiento para el proyecto Casa para Todos. Y los pisos de protección social son muy importantes, Carlos. Dentro de este paquete que se mencionaba de destino de los recursos que se recauden están los temas de seguridad social, de protección social, bono de desarrollo humano, etcétera. Si gusta puedo seguir relatando los otros pilares, pero un poco la conclusión, Andrés, que yo digo es, hay una visión, hay muchas propuestas allí, tenemos que irlas trabajando en el camino, pero en 1 año y medio no se puede deshacer lo que se hizo en 10 años. Ok, Carlos. Error conceptual, Richard. Las reservas no se utilizan para dar crédito del Banco Central. Eso tenemos que entender. Las reservas funcionan con otra dinámica. Eso lo puedo mostrar con un balance muy simple. Yo asesoré en el Banco Central como 15 años, así que tengo bien clara la película. Las reservas caen cuando los flujos con el exterior, es decir, la balanza de pagos, se vuelven negativos y cuando tienes una demanda importante de dinero físico, entra más dinero físico a la economía y los bancos devuelven menos dinero físico al Banco Central. Son los dos únicos elementos. Puedes consultar en el propio Banco Central. ¿Qué se pudo haber hecho? Y yo ya no lo logré justamente por el giro político que se generó dentro del gobierno. Primero, revisión al crédito tributario. Ahí hay mucha elusión de impuestos, eso nos podría generar $400 millones al año. No estoy hablando en general de subir aranceles, subir 375 partidas de bienes que no son esenciales a la economía. Eso nos genera en recaudación 400 millones, pero lo más importante, contiene al año una salida de $800 millones en cosas que no son útiles para la economía ecuatoriana, que son cosméticos, etcétera. Ajuste del ICE. Por ejemplo, a los carros de lujo, yo planteé clarísimo, incremento y ajuste del impuesto a los consumos especiales. Eso genera una recaudación no importante, pero controla también ciertas importaciones que son que afectan al país. Contratos petroleros. Los recursos que entran del petróleo a la caja fiscal llegan a ser entre un 9 o un 15% de todos los ingresos del presupuesto general del Estado, dependiendo del año. ¿Por qué? Porque esos recursos tienen que repartirse entre muchos actores. Entonces yo le propuse literalmente al presidente de la República mantener la repartición hasta un
piso, desde 50 a 55 dólares el barril, y de ahí que todos esos recursos entren a la caja fiscal. Y así puedo ir enumerando un montón de mecanismos que no necesariamente apuntan a la simplicidad de eliminemos el subsidio a los combustibles. Alberto, con usted terminamos, los más rapidito, estoy sobre el tiempo. El modelo planteado por Carlos no es de una economía libre, es de una economía estatizante, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, que no funcionó en Venezuela, que no ha funcionado en Nicaragua, que no ha funcionado en la Argentina, liquidó a la Argentina, no funcionó en el Brasil. Para resolver el problema de la pobreza, para resolver el problema de la equidad, que es aquello por lo cual debemos trabajar los economistas, la economía tiene que ser una economía libre, como son las economías de los países donde se han resuelto los problemas sociales. Prohibiendo no se resuelve nada. ¿Cómo salió Alemania de la crisis de la posguerra? Cuando Erhard, en una tarde de junio, un día domingo, levantó todos los controles, todas las restricciones, todas las cuotas, cupones, etcétera, que habían impuesto sobre Alemania los países aliados. En 6 meses Alemania estaba recuperada. ¿Y cómo se recupera una economía? Con libertad. Y mientras no entendamos eso en el Ecuador, mientras no entendamos que hubo una economía con una asfixia regulatoria, con un Estado que creció del 22 al 42% del PIB y que tenemos que desmantelarlo y que tenemos que ir más rápido, mientras no entendamos que hay que recuperar los dineros que se han llevado en obras sobredimensionadas y en obras con sobreprecios, no vamos a salir adelante. Lo más rapidito, ministro. Lo más rapidito. No estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que menciona Carlos, de que el hecho de que el Banco Central le haya prestado dinero al Estado para que financie su déficit no afectó las reservas. Claro que lo afecta. Eso le afecta a las reservas, por Dios. Y eso había que cortarlo y se lo cortó de raíz con esta ley. ¿En qué sí estoy de acuerdo con Carlos? En que hay un componente excesivo de gasto tributario que tiene que ser revisado. Pero eso no quiere decir que tenga que ir a cualquier costo de la competitividad, como se quiso hacer, por ejemplo, con el ISD, que se planteaba la reducción o la eliminación de la exoneración del ISD para materias primas, insumos y bienes de capital. Si uno analiza el gasto tributario, lo que tiene que hacer es garantizar que las personas que más tienen sean efectivamente las que más paguen y las personas que menos tienen sean las que menos paguen. Al final del día, Andrés, si nosotros queremos garantizarle a nuestra gente salud, educación, vivienda, seguridad, de calidad y sobre todo equidad de oportunidades para que pueda prosperar en el futuro, tenemos que tomar las decisiones correctas, que lo vamos a ver más adelante. Estos resultados no se pueden dar de la noche a la mañana, pero no podemos como sociedad seguir posponiendo las decisiones que le van a hacer bien a las próximas generaciones. Muchísimas gracias por la participación de ustedes esta noche, gracias a la audiencia. Feliz Navidad, ¿cierto? Feliz Navidad a todos ustedes y, por cierto, a nuestra audiencia. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25.